¿Qué tal? Buen día. Vamos a ver la meta 2.3. Bueno, continuar con esta meta de 2.3 que corresponde a los diseños factoriales 2 a la k en su efecto lineal y efecto cuadrático. En este video vamos a ver el diseño 2 a la 3 y vamos a ver el comportamiento de un diseño 2 a la k, o sea, con orden mayor de 3 factores. Y la perspectiva del análisis que se hace cuando tiene que hacerse replicado y no replicado. ¿Ok? Para comenzar, voy a dar un breve introducción referente al diseño factorial 2 a la 3. Si recordamos de la sesión, bueno, del video pasado, vimos primero su representación geométrica, la representación gráfica o geométrica del diseño 2 a la 2, que representábamos con un cuadrado y decíamos que pues este cuadrado nos ayudaba a poder definir el espacio, la región de experimentación y demás condiciones, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de un diseño 2 a la 3, pues se agrega, vaya, otra dimensión, por así decirlo, otro plano, que es ahora ya no va a ser solamente factor A y factor B, como se tenía solamente esto, factor A y factor B. Ahora se agrega el factor C, lo que hace que se vuelva tridimensional ese tipo de cuadros, ¿no? Ese tipo de cuadros se vuelve tridimensional, lo que ahora conocemos como un cubo. ¿Ok? Y este, pues podrá parecerse más complejo de abordar o- o simplemente de poder entender la perspectiva. Sin embargo, sigue siendo la misma metodología para calcular los efectos y para calcular sus contrastes, y por consiguiente para calcular su ANOVA, ¿no? Si recordamos la parte de calcular los contrastes, bueno, el efecto, decíamos que el efecto es la respuesta promedio en su parte más alta. Voy a poner aquí el promedio, la P de promedio del factor en su parte más alta, menos el promedio en su parte más baja. Estamos hablando de un factor, pongámosle factor A, el promedio de la respuesta, el factor A en su parte alta, como el promedio de la respuesta en su parte baja, ¿no? A veces en los libros lo representan con una Y. El promedio de A en su parte alta menos el promedio de Y en su parte baja, ¿no? Esta es la expresión que tenemos, ¿no? Para poder determinar lo que vendría siendo el efecto. Y cuando teníamos un cuadrado solamente, pues era muy fácil bueno, abordarlo y poder obtener la ecuación. En este caso, pues sigue siendo la misma metodología, sigue siendo muy práctico de hacerlo, pero a veces se confunde o puede parecer como muy complejo al observar la forma de un cubo. En este caso, ¿qué es lo que me voy a basar? Bueno, voy a construir solamente este ejemplo del contraste de A. ¿Ok? Y ese contraste de A, sabemos que esta parte de aquí corresponde a lo que vendría siendo el efecto de A en su parte alta, en sus niveles más altos. Y esta parte de acá, bueno, aquí está el menos, y después de esta parte de aquí hasta acá, corresponde al efecto de A, bueno, al factor A en sus niveles más bajos. Y como sabemos que es una resta, como concepto y la definición lo define, pues nos da como resultado esa fórmula. Entonces, ¿cómo podemos verlo en el gráfico? Pues es prácticamente, este vendría siendo la esquina A, la arista A. Este vendría siendo el arista AB. ¿Por qué? Porque A y B están en positivo y este A está en positivo. Entonces estamos usando la notación de yates. Aquí sería a la esquina AC y aquí sería la esquina ABC. ¿Qué tienen en común? Que todas estas tienen el nivel A en su parte alta, en su nivel más alto. Entonces se podría decir que es como tomar en cuenta esta careta, eh, esta cara, te podría decir para el contraste A. Y esto sería considerando la A en su parte alto, ¿no? Y por consiguiente, la A en su parte baja sería, en ese caso aquí, va a ser el 1, 1, 1. O sea, bueno, el 1 entre paréntesis porque tiene menos uno y menos uno. Y acá sería el factor C. Aquí sería el factor, bueno, la esquina BC y aquí sería la esquina B, en esta parte de acá.
estas esquinas. Estoy nombrando a los puntitos que están aquí. ¿Ok? Entonces es prácticamente considerar esta esquina que tenemos aquí. Esta careta del cubo. Entonces prácticamente es la careta de aquí, esta primer careta. Le restamos la segunda cara del cubo de acá y tendríamos lo que viene siendo el contraste de A. Ok, es muy parecido a lo que veíamos con el ejemplo del diseño factorial 2 a la 2. Me voy a regresar en la parte de acá, que en el diseño 2 a la 2 teníamos prácticamente el lado del efecto A y el lado del efecto B, lo restábamos y pues obteníamos la fórmula que teníamos aquí. ¿Ok? Y en este caso es prácticamente lo mismo. Es lo mismo, solamente que se analiza, se analiza la otra dimensión que es hacia atrás, pero si notamos es la misma condición para calcular los contrastes y los efectos en un diseño 2 a la 3. ¿Ok? Dicho esto, pues las fórmulas aquí ya las tengo realizadas. Solamente era un pequeño paréntesis para recordar cómo fueron calculadas estas ecuaciones. Y lo que de esto, pues ya sabemos que sí, se calcula lo que es el efecto y con eso también se calcula la suma de cuadrados. Y esto ya nos sirve para calcular la ecuación de regresión que vemos aquí. Y esto es para calcular la ANOVA. ¿Ok? Ambas cosas muy importantes en un diseño de experimentos porque nos ayudan a predecir el comportamiento, ya sea para poder minimizar la respuesta, maximizar la respuesta o trabajar bajo valores objetivo con respecto a un intervalo deseado, ¿no? Para poder mantener las condiciones óptimas del proceso, ¿no? Ahora, esta tabla que veo aquí, que les pongo aquí, es la tabla de las fórmulas de ANOVA referentes para poder determinar cuáles efectos son significantes o no. Es muy parecida a la que estamos hablando, bueno, la que vimos en el diseño 2 a la 2. Es lo mismo, solamente que agregamos los otros términos, por ejemplo, el factor C, y tenemos más interacciones. Tenemos la interacción AC y BC y incrementan el orden de la interacción. En el ejemplo anterior teníamos interacciones de segundo orden, es decir, con dos factores, y en esta ocasión vamos a tener interacciones de tercer orden, tres factores. Y así sucesivamente, ¿no? Si tenemos un diseño factorial 2 a la 4, pues vamos a tener interacciones de cuatro factores máximo. Y así sucesivamente irán incrementando según el orden del diseño vaya incrementando, ¿no? Esto como tal es para resolverlo de la manera manual o con Excel. El día de hoy vamos a resolver esta metodología 2 a la 3, pero con el diseño, bueno, diseño factorial con la metodología de Minitab, ¿ok? Para eso ya tengo aquí un ejemplo preparado. Es titulado La viscosidad en bebida de chocolate. El ejemplo dice así. En una empresa lechera se han tenido problemas con la viscosidad de cierta bebida de chocolate. Se cree que con tres ingredientes que se agregan en pequeñas cantidades se puede resolver este problema, por lo que es necesario explorar la situación. Por ello se corre un experimento 2 a la 3 con dos réplicas. A continuación se aprecian los resultados. Entonces prácticamente tenemos este diseño, en ejemplo, 2 a la 3 y tenemos dos réplicas. ¿Ok? Entonces aquí nos muestran prácticamente la matriz de diseño. Lo único que notamos es de que nos ponen la respuesta, las dos, ¿cómo se llama? Las dos réplicas, eh, una al lado de la otra, ¿no? Entonces lo que realmente ocupamos es de que esto se repita de nuevo aquí abajo y esta variable de respuesta se pueda poner aquí abajo. ¿Por qué? Porque Minitab no lo va a correr si lo ponemos así, ¿no? Minitab lo va a correr hacia abajo. Por lo tanto, ocupamos acomodarlo a como Minitab lo requiere. ¿Ok? Entonces, para esto yo ya me voy a ir a mi Excel. Yo aquí ya lo tengo acomodado, la matriz de diseño, y así lo teníamos en el problema. Entonces yo solamente lo que hice fue copiar esta parte de aquí y ponerla aquí abajo. Y esta respuesta que teníamos aquí, solamente ponerla aquí abajo. ¿Ok? Ahora me voy a la parte de Minitab y nos vamos a estadísticas, TOE, factorial y crear diseño factorial.
Seguimos manejando lo mismo que tenemos aquí, factorial de 2 niveles, con generadores predeterminados. Y ahora vamos a poner el número de factores que van a ser 3. 3 factores. Ahora nos vamos a mostrar diseños disponibles y vamos a ver de nuevo que nos muestra una tabla con todos los modelos que puede correr Minitab. Como les comentaba en el video anterior, nos vamos a enfocar en esta meta todos los que sean completos. Los que tienen un número romano corresponden a diseños factoriales fraccionados, y eso es tema para otra meta. En esta ocasión estamos hablando de 3 factores y pues como tal son 8 corridas. Su diseño sencillo, entonces voy a seleccionar este que está aquí, le pongo aceptar. Y ahora me voy a la parte de diseños y aquí me da todas las opciones que podemos tener con el diseño 2. En este caso yo quiero el factorial completo. El fraccionado es tema de otra unidad que veremos más adelante. En este caso voy a seleccionar el completo y voy a seleccionar con 2 réplicas. Lo demás lo dejo igual y le ponemos aceptar. En la parte de factores, yo lo voy a dejar codificado porque el problema no lo indica codificado. Además de que el problema nos indica, bueno, voy a pasar aquí el problema, que pues se corrieron los efectos, los factores, no nos indica qué factores son. Bueno, solamente nos indica que son ingredientes en pequeñas cantidades, entonces se entiende que todas las variables son cuantitativas, por consiguiente se tiene que poner en Minitab el tipo numérico, así lo dejamos y vamos a dar clic en aceptar. Y ahora en opciones le quitamos aleatorizar corridas y le damos clic en aceptar. Ok, nos da el resumen del diseño y nos da esta matriz. Entonces yo voy a ir a mi documento Excel y solamente voy a copiar y pegar la matriz diseño que ya tengo codificada y la voy a pegar aquí. Y se actualiza la última columna con la variable de respuesta, ¿no? Ahora sí, voy a la parte de estadísticas, DOE, factorial, y vamos a analizar el diseño factorial. Y vamos a seleccionar la variable de respuesta que tenemos en nuestra hoja. Y aparece aquí, vamos a gráficas, y quiero que aparezca la gráfica normal también. Y le vamos a poner en aceptar y en aceptar. Dejamos que corra la simulación y nos va a dar este resultado. Nos va a dar las gráficas. Podemos observar directamente, bueno, lo que se observa a primera instancia es la ANOVA y los gráficos de Pareto y los gráficas normal, que en esencia son los mismos, ¿no? Pero ya habíamos comentado que esta pues nos maneja el valor real y estos solamente valores absolutos, como lo comentamos en el video anterior. Ok, y aquí podemos ver claramente que lo que no sobrepasa en esta línea son los factores efectos AC y A. Ok, pero hay algo importante en esta condición. Si recordamos, en el video pasado decíamos que tenemos que remover los efectos, los términos que no son significantes. Ok, esto para poder tener una ecuación de regresión que realmente haga una predicción correcta, o sea, realmente real de nuestro diseño y podamos tomar decisiones en función de eso, ¿no? Sin embargo, lo que llega a pasar en esta situación es de que tenemos como significantes el efecto ABC y el efecto AB. Esos ambos efectos tienen la letra A incluida en él, y la A por sí sola no es significante. Si yo intento, por ejemplo, quitar la interacción A, eh, bueno, el efecto A, por ejemplo, el factor A, automáticamente Minitab va a desplegar un error que va a decir que no podemos remover este efecto porque interacciones de orden superior dependen de él. En ese caso, AB y ABC. Si nosotros quisiéramos quitar el factor de A, tendríamos que quitar ABC y todas las condiciones de interacciones dobles, AB y AC, para poder quitar el término A. ¿Ok? En este caso, como ABC y AB son significantes, pues no las podemos quitar porque siguen siendo significantes. De manera que mientras haya una interacción significante que incluya eh, el factor que no sea significante, aún así lo tenemos que mantener. O sea, tenemos que mantener las interacciones, los factores con interacción mayor significantes a costa de mantener
el no significante presente porque es el que hace posible que estas dos sean posibles, ¿no? Lo mismo puede llegar a pasar con el factor AC. Para esto vamos a ir, para que vean lo que muestra el Minitab, me voy a ir a la parte de términos, voy a poner estadísticas, DOE factorial, analizar diseño factorial y voy a la parte de términos y voy a intentar quitar el factor A. Y vean lo que aparece aquí. Me aparece que usted especificó un modelo no jerárquico. Los siguientes términos son necesarios para hacer el modelo jerárquico, es decir, estoy rompiendo el principio de jerarquía, es decir, para poder quitar el factor A, primero tengo que quitar todos los demás factores, ¿no? Aquí me da la opción de utilizar el modelo no jerárquico, sin embargo, esto no es recomendado, vamos a utilizar el modelo jerárquico. Le voy a dar clic en aceptar, voy a dar aquí en términos y ahora vamos a ver qué pasa, intento quitar el factor AC, que también vimos que no es significante. Le doy clic en aceptar y ese sí me permite quitarlo, ¿ok? Y le voy a poner clic en aceptar y voy aquí a la parte de abajo, no se actualizó, voy otra vez, DOE, factorial, analizar diseño factorial, términos, no se quitó, AC, aceptar y aquí está el ejemplo, que también sigue siendo un modelo, rompe el principio no jerárquico. Y esto es porque la interacción ABC, la que tenemos aquí, necesita de la interacción AC para que pueda correrse. Por lo tanto, el AC no se puede eliminar. ¿Ok? Entonces voy a dar clic en aceptar y luego en aceptar. Y pues el modelo nos queda de esta manera. No podemos eliminar estas condiciones de aquí. Por consiguiente, la ecuación de regresión pues queda de esta manera, considerando todos los factores significantes y no significantes. Pues consiguiente, la ANOVA pues también se queda de esta manera. La ANOVA, aunque aquí nos muestra que el efecto AC es no significante incluso con punto 506 de valor P, pues lo tenemos que seguir mostrando, ¿no? Ahora bien, en la parte de aquí de los efectos, coeficientes codificados, perdón, nos muestra los efectos, los coeficientes de los efectos y los error estándar de los efectos, de los coeficientes. Esta explicación lo vimos en el video anterior y aplica exactamente lo mismo. Este efecto está dado por las fórmulas que acabo de detallar en este lado, que vendrían siendo estas fórmulas de aquí. Están dadas por estas fórmulas de acá. Bueno, aquí lo tengo dividido entre el modelo. Y este coeficiente del efecto es más que nada el efecto dividido entre 2, es decir, este 0.1125 lo dividimos entre 2. De hecho, aquí lo tengo escrito en una diapositiva para poder escribir encima. Recordemos que esto es con las fórmulas que vimos. Este coeficiente es el efecto entre 2, como lo discutimos el video pasado, el efecto entre 2. Y el error estándar del coeficiente se calculaba, bueno, se calcula con lo que vendría siendo esta fórmula de aquí, que lo vimos también en el video anterior, que vendría siendo con la fórmula de esta, que es el cuadro medio del error entre el modelo, y esta parte que podemos ver acá, el valor t, es el resultado de dividir el coeficiente, perdón, con el cursor es difícil escribir claramente. Esto es igual al el valor del coeficiente que calculamos aquí, entre el error estándar del coeficiente. Entonces, ya con esto nos da el valor t, y esto es el que sirve como parámetro para ver cuál es la magnitud del término y ver si sobrepasa este valor, esta línea que tenemos aquí, que sí, como recordamos, esta línea es t alfa sobre 2 a los grados de libertad del error. Grados de libertad del error. ¿Ok? Eh, Esto a menudo se muestra como AB, ABC, N-1. ¿Ok?
vendría siendo los grados de libertad del error, ¿no? Y aquí vemos que el factor, bueno, el valor T alfa sobre 2 es 2,31 y el valor T de esto es del factor A es 0,90, por eso está demasiado pequeño. El factor ABC pues tiene 10,05, efectivamente sobrepasa la línea T alfa sobre 2, por eso es demasiado significante el factor ABC. Y el más grande de todos es el factor C, que es el más, se puede decir que significativo de esos factores, ¿no? Y lo podemos ver acá, podemos ver de este lado. Aquí está muy significante con un valor, una magnitud de efecto estandarizado demasiado alto. Y pues por consiguiente esto es lo que importa, ¿no? Entonces se damos cuenta que todo lo que involucre C, pues es muy probablemente que sea significante también, ¿no? El segundo más significante podemos ver que es el B. Entonces todo lo que involucre B es lo que va a ser significante. Es por eso que nos da el factor AB y ABC como significantes. Y el A vimos que no es significante, sin embargo, como está acarreado por los factores B y C, pues está presente y pues lo tenemos que cargar para que estas interacciones puedan seguir siendo significantes, ¿no? Ahora me voy a regresar a la parte de Minitab y lo que sigue es poder ver el diagrama de cubo. Entonces me voy a estadísticas, DOE, factorial y vamos a ver la gráfica de cubo. Seleccionamos, bueno, vamos a ver que tenga los tres factores aquí, le ponemos aceptar y esta es el diagrama de cubo que nos muestra Minitab. Ok, aquí vemos las coordenadas de -1 y -1, que son los factores más bajos de cada condición. Ok, y lo que vemos aquí es la media de las mediciones, es decir, así como nosotros en esta parte de acá, bueno, voy a borrar para clarificar y me voy a la parte de diseño 2 a la 2. Me voy a la parte, parece que es esta, me parece que es esta. Sí, nosotros poníamos primero que era la sumatoria de las coordenadas de notación de YAT, es decir, teníamos, por ejemplo, aquí en la condición alto y bajo, alto de B y bajo de A, teníamos esto y nos daba 18, alto de B. Y bajo de A teníamos 18, 29, 23. Entonces, esta coordenada de aquí, pues es la que estaba acá, poníamos la sumatoria, ¿no? Pero también vimos que Minitab lo que hace es de que nos pone el promedio en cada una de las esquinas. Por ejemplo, aquí realmente no nos pone la sumatoria como como nosotros lo vimos, sino nos pone el promedio según la cantidad de mediciones tomadas, ¿no? Hace la sumatoria y lo divide entre la cantidad de valores, ¿no? El promedio. Y por eso es lo que nos representaba aquí. Entonces, lo que hace en este caso el diseño 12 a la 13 es lo mismo. Toma en cuenta las mediciones y lo que vemos aquí es el promedio de todas las tomas que se hicieron en estas mismas coordenadas, en esas mismas condiciones de los factores. ¿Ok? Entonces, las que podemos ver aquí, por ejemplo, la mayor de todos estos promedios es 19,05. Y esto es manejando el factor C en su nivel alto, el factor A en su nivel alto y el factor B en su nivel alto. Si notamos esta esquina, entonces esta esquina se podría decir que sería el valor máximo. Si nosotros nos interesara maximizar la respuesta de un factor, tendríamos que trabajar bajo esas coordenadas y aquí sería el punto máximo de la respuesta que podríamos obtener. El punto mínimo en su contraparte es este, donde tenemos que manejar todo en niveles mínimos, menos el factor B en menos en su nivel bajo, el factor A en su nivel bajo y el factor C también en su nivel bajo para obtener la mínima respuesta posible. ¿Ok? Esto me voy a la parte de estadísticas, DOE, factorial y vamos a optimizador de respuesta y vamos a poner el valor de minimizar. Bueno, primero maximizar. Vamos a ver que nos va a dar ese 19,05. Vamos a poder maximizar. Y efectivamente, me voy aquí a la gráfica y nos da que el valor máximo es 19,0.05. Y notamos que todo está en su nivel alto, alto y alto, tal como nos lo mencionó el gráfico de cubos, es decir, manejar alto, alto y alto.
Ok. Ahora voy a volver a repetir la misma metodología, pero ahora me voy con la parte de minimizar. Me voy a la parte de minimizar y me va a dar las coordenadas todo en bajo, así como está este valor aquí en bajo y el valor va a ser 13.60. Y efectivamente aquí está 13.60. Me voy aquí a la gráfica y me da 13.60 y todos los niveles en bajo. ¿Ok? Ahora sí, me voy a la parte de estadísticas, DOE, factorial, y vamos a ver la gráfica de contornos. En esa gráfica de contornos, pues podemos ver, en dado caso que quisiéramos trabajar un valor objetivo, las condiciones de un proceso en un valor objetivo como un rango. Supongamos que a nosotros nos piden manejar los valores entre 15.5, por ejemplo. Entonces, yo me voy a ir a esta gráfica y puedo notar que el valor de 15.5 es este tono de azul, que vendría siendo este valor de aquí. ¿Ok? Nosotros tendríamos que operar las condiciones, el proceso en esta área para poder asegurar la calidad entre 15.5, ¿no? O aproximado entre 15.25 y cercano a 15.5, ¿no? Generalmente en un proceso nos dan grados de libertad, nos dan como una desviación estándar referente al valor objetivo. A veces se llama tolerancia, una tolerancia con respecto al valor y pues a veces se busca trabajar bajo esta tolerancia. Entonces, en este caso podemos ver en la gráfica de contornos las condiciones de los tratamientos que tenemos, bueno, las condiciones en las que tenemos que operar los tratamientos a los factores para poder estar dentro de los intervalos de tolerancia del proceso y poder asegurar la calidad, ya sea para minimizar, maximizar o simplemente por cuestiones regulatorias. ¿Ok? Y ya por último, bueno, faltan dos cosas de ver. Vamos a ir a la que vendría siendo la gráfica superficie, ¿ok? Como en ese caso tenemos, bueno, antes de que se me olvide, me voy a regresar a la gráfica de contornos. Si notamos aquí tenemos el factor A y el factor B, es la respuesta contra el factor A y el factor B. Me voy a regresar a la parte del factorial y gráfico de contorno, ¿ok? Y aquí donde yo puedo cambiar los factores. ¿Por qué? Porque cuando tenemos dos factores solamente, pues sí es solamente una gráfica, ¿no? Pero cuando tenemos tres o más factores, pues pueden haber demasiados gráficos de contorno porque solamente puede haber dos combinaciones. Entonces me voy a poner generar gráficas para todos los pares de variables continuas y voy a, bueno, ya sea que lo pongamos en esta opción o en esta opción, yo le voy a dejar la primera opción y le voy a dar clic en aceptar. Y voy a abrir esto y esta es la gráfica con todas las combinaciones, las gráficas de contornos de A con B, de C con A y de C con B. ¿Ok? Esto es para, en dado caso que quisiéramos analizar lo que vendría siendo las condiciones del proceso eh, como de nuevo en valores objetivos. eh, ahora voy a regresarme y voy a seleccionar la otra opción, TOE, factorial, solamente para que vean cómo el cambio eh, entre una opción y otra. Aquí va a ser en gráficas separadas y es lo que nos da. ¿Ok? Esta es la gráfica que nos dio al principio de B con A y esta es la gráfica C con A y esta es la gráfica C con B. Lo único que nos da es, por ejemplo, en esta, pues como que ajusta las escalas para que todos se muestren en las mismas dimensiones, de manera que esto, en la de B con A, que vemos aquí, B con A, pues es como que se hicieran un zoom, ¿no? Para que estas todos estén bajo la misma escala, porque si notamos, esa está en 15 y 16.50, esa está en 14 y 17, esa está en 15 y 18, entonces lo que hace esto es ajustarlo todo de 15 a 18, y pues por eso hay diferentes proporciones en esto, ¿no? A veces es más recomendado ver todo el rango que nos puede ofertar el Minitab, pero también a veces depende mucho si quisiéramos comparar las condiciones entre cada uno para poder establecer una referencia, pues sí es más aprovechable eso, ¿no? Entonces, según el análisis, ambas pueden ser viables siempre y cuando se agregue un comentario justificando por qué esta escala, ¿no? Y pues aquí podemos ver que prácticamente nos selecciona toda la parte verde bueno, si notan es toda la parte verde y aquí nos muestran las partes azules porque es lo que probablemente falta que se incluya en la otra, ¿no?
Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, me voy aquí factorial, gráfico de superficie. Lo mismo va a pasar con el gráfico de superficie, porque el gráfico de superficie también solamente puede graficar dos ejes. Entonces voy a poner generar para todos los pares de variables continuas y voy a poner en gráficas separadas. Y me genera todas las gráficas posibles dadas la respuesta, ¿no? Esto que vendría siendo, pues prácticamente, como lo habíamos comentado, como estamos hablando de efectos lineales, es decir, en la ecuación de regresión del modelo, voy a regresarme acá en regresión factorial, en la ecuación del modelo, no vemos ningún efecto cuadrático, todos son efectos lineales. Por eso las gráficas de superficie nos muestra como un corte transversal, como si fuese una hoja plana, ¿ok? Esta hoja plana lo que hace es, con la variable, con la ecuación de regresión, nos modela los puntos y coordenadas de las respuestas obtenidas, y esto nos ayuda para poder ver ya sea puntos óptimos o bien condiciones o intervalos de operación y vemos qué tan, bueno, de manera tridimensional ver los puntos altos y bajos y mínimos y máximos que podríamos optimizar, ¿no? Como lo mencioné en el video anterior, yo introduzco lo que vendría siendo el gráfico de superficie de respuesta para poder darles una idea de cómo se vería en un gráfico tridimensional, graficando esos efectos. Sin embargo, en la unidad 4 es en donde vamos a ver lo que vendría siendo la metodología para optimización de superficie de respuesta y vamos a ver diferentes comportamientos, formas de esta hoja transversal, que puede ser como un cono o un sombrero, a veces le llaman, o con doble picos y etc., ¿no? Porque tendríamos que manejar diferentes órdenes en las ecuaciones de regresión, ¿no? No solamente lineal, tenemos que manejar el cuadrático, el cúbico, etc. Ok, esto solamente nos sirve pues para como referencia y pues prácticamente aquí solamente lo hago como introducción. Y por último, vamos a factorial y vamos a las gráficas factoriales. Aquí sí podemos seleccionar los tres factores y vamos a colocar el A, ok, perdón, aceptar. Y pues sí, efectivamente, es lo que esta gráfica me sirve, me ayuda, bueno, me gusta mucho mostrarla porque realmente es mucho, eh, me ayuda mucho en la parte explicativa, ¿no? En la parte gráfica para poder enseñar al alumno bueno, el sentido, o sea, o la razón por la que los efectos en la gráfica de efectos tienden a ser muy, muy importantes, ¿no? Si podemos ver el C, como lo vimos en los demás análisis, tiende a ser muy, muy significativo y podemos ver la respuesta. Esta es la media de la respuesta, esa es la referencia y veamos y vean cómo cambia, cuál es la diferencia del valor mínimo y el valor máximo en sus niveles con respecto a la media, ¿no? Es demasiado, ¿no? Y este, que son el factor de A, veamos cómo realmente no cambia, no cambia casi nada, ¿no? Entonces, si recordamos, el efecto es el cambio que genera un factor en la respuesta, en la variable de respuesta. Entonces podemos ver que realmente genera muy poco cambio en la variable de respuesta. Si en su nivel bajo casi te da la misma respuesta que la media y en el nivel alto también te da casi la misma respuesta que la media, o sea, muy cercano. Y es lógico que en la ANOVA, en el diagrama de Pareto, en la gráfica de papel normal, en las coeficientes codificados, pues te nombre este factor como no significativo. Porque pues veamos el gráfico de efectos principales, veamos qué tan cercano está con la línea de referencia, ¿no? En cambio, estos dos pues sí nos dan una mayor apertura y pues sí podemos ver que sí hay un cambio significativo, ¿ok? Ahora en las interacciones, pues podemos ver que todo lo que tiene A tiene pues como este no era significativo, pues el A puede que no tenga demasiado efecto, pero aquí en las interacciones AB y BC son las que más significancia tienen y podemos ver el comportamiento, ¿no? No se cruzan como tal. Llega a haber el caso en que esas líneas se cruzan y aquí solamente son perpendiculares. Y pues nos pueden ayudar a poder estimar también condiciones bueno, cuando queremos obtener algún valor objetivo considerando alguna interacción. Esto, el gráfico de interacción,
el optimizador de respuesta, me voy a poner estadísticas DOE factorial, nos ayuda a poder iterar y en dado caso que esas interacciones sean significantes, pues aquí no lo menciona, según el valor objetivo que quisiéramos concluir, ¿no? Que quisiéramos trabajar, ¿ok? Y en esencia, pues este es el factor, en la metodología para el diseño factorial 2 a la 3. 2 a la 3 y este, pues, si se dan cuenta, la metodología es muy parecida a lo que trabajamos en el diseño 2 a la 2. Se obtienen las mismas gráficas, se utiliza la misma ruta de análisis en Minitab y lo que cambia es solamente la perspectiva dimensional, ¿no? En la parte de diseño 2L2 teníamos un cuadrado, aquí tenemos un cubo, aquí ya tenemos más de una gráfica de contornos, más de una gráfica de superficie, y tenemos más de una gráfica de interacción, y más cosas, ¿no? Se incrementan la cantidad de gráficas porque se incrementa el orden del modelo, ¿ok? Y pues, por ejemplo, como dando introducción a lo que sigue, pues ese tipo de diseños factoriales 2 a la K, pues va a seguir el mismo comportamiento que el 2 a la 2 y 2 a la 3, o sea, solamente va a incrementarse la cantidad de factores. En esa tabla, pues prácticamente bueno, les muestro, tomado de un libro, les muestro lo que vendría siendo los tratamientos más recomendados que llega a haber en los diseños factoriales, que hasta 32 tratamientos es lo más razonablemente recomendado. ¿Ok? Y junto con su notación de yates y los signos que conllevan en los niveles de cada uno, ¿ok? Y estas vendrían siendo las fórmulas generales para todos los diseños factoriales 2 a la K, como lo hemos visto, eh, que es prácticamente determinar los contrastes, dividirlo entre el modelo, y esto es lo mismo, solamente contraste al cuadrado, y al final la sumatoria de cuadrados de, para determinar el totales y a su vez la suma de cuadrados del error, ¿no? Y ahora sí, ¿a dónde voy con esto, no? Si recordábamos, les he mencionado que a menudo en los diseños factoriales 2 a la 2 y 2 a la 3 incluimos una cantidad de réplicas para que podamos correr el modelo, porque este modelo son muy pequeños y en la parte del error, en la ANOVA, nos quedamos sin grados de libertad. Esto hace que el modelo pues no se pueda correr, lo que tenemos que elevar la cantidad de réplicas, ¿no? Ahora bien, cuando tenemos que hacer réplicas y cuando no tenemos que hacer réplicas, cuando manejamos el diseño factorial replicado y cuando el no replicado, pues depende de la cantidad de el orden del diseño que estemos manejando. Generalmente cuando tenemos el diseño factorial 2 a la 3, 2 a la 2, siempre se maneja replicado, porque si no, no corre la simulación por falta de grados de libertad. A partir del 2 a la 4 en adelante, podemos trabajar los diseños sin replicarse, o sea, directamente el diseño solito. Sin embargo, incluso en el diseño 2 a la 4, a veces se recomienda tener al menos una o dos réplicas. ¿Ok? La cantidad de corridas recomendada generalmente es entre 16 y 32, pero podemos trabajar con menos en el caso del diseño factorial de 2 a la 2. ¿Ok? A partir del 2 a la 5 en adelante, ya se vuelve como demasiadas corridas a tratar. O sea, si resolvemos este diseño de 2 a la 7, por ejemplo, de 2 a la 7, pues ya son demasiadas corridas. Estamos hablando alrededor de 128 corridas, por ejemplo, o sea, 128 filas hacia abajo de una matriz de diseño, y pues eso ya es demasiado, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese tipo de condiciones que son demasiadas corridas, demasiados tratamientos, ya se necesita hacer una metodología que le llamamos de metodología fraccionada o diseño factorial fraccionado, que es el tema de la siguiente meta. ¿Ok? Y aquí con ¿qué es lo que pasa? Pues reducimos de estas 128 a unas 32 corridas, ¿no? Y aquí es lo que en esa tabla pues nos muestra el fraccionamiento recomendado. Tal vez ahorita no podamos tener la referencia de este fraccionamiento, pero en las metas siguientes vamos a poder ver a qué hacemos referencia con esto, ¿no? Aquí solamente doy una breve introducción, ¿ok?
Bueno, y hasta aquí sería lo que estaríamos viendo el diseño factorial 2 a la 3. En el siguiente video resolveremos un diseño factorial con orden mayor de 2 a la 4 para dar conclusión a la parte de los efectos lineales de los diseños factoriales 2 a la k.